Bueno, Padre Celestial, ahora alumbra mi entendimiento para guiar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tu familia, por los rumbos tuyos. Encamínanos para agradarte y para disfrutar de la presencia tuya en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo ya la última predicación en torno al liderazgo. Y estoy basándome en este libro de Nehemías, en el bosquejo de mi hijo Amílcar, que es el bosquejo que usamos en la escuela de obreros, y es una forma de traerlo al corazón, y es una forma también de tener un reencuentro con mi hijo, y para todos nosotros que sea de bendición. Y vamos a ver hoy que el reposo lo da Dios solamente. Yo estuve casado, cuando me casé, a los 2 años y medio, por ahí, o 2 años, yo tenía un vacío en mi alma, yo sentía la carga de la responsabilidad del hogar, en verdad que sentía la carga. A mí me ayudó el matrimonio, porque me hizo sentirme responsable. Antes podía hacer un tiro al aire, pero ya con el matrimonio uno siente que esa mujer depende de ti, y los hijos que vienen y que vinieron sin tanta planificación, llegaron. Pero en esa responsabilidad, bueno, uno tenía sus limitaciones económicas, bastante, problemas domésticos, como todos, problemas laborales, y era esclavo de una rutina sin paz y sin reposo. ¿Verdad? Que era como una máquina de que hacer todas las cosas, como un autómata, como un robot, sin reposo. Solamente cuando vine a Cristo vino la paz y el reposo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, porque hay un matemático muy famoso, un brillante matemático que se llamaba Pascal. Pascal tenía una fórmula que el profesor de matemática me la enseñó, yo la entendí, la apliqué, pero yo no sabía para qué sirve. Bueno, era el vacío, la fórmula del vacío. Pero ¿cuál es la aplicación práctica? Nunca la apliqué y ya se me habrá olvidado y no recuerdo nada. Pero el matemático Pascal dijo una frase muy importante. En el hombre hay un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y eso es verdad, absolutamente verdad. Tú te puedes encontrar con un artista simpático, famoso. El hombre no le falta nada, le sobra la plata y se suicida. O tiene problemas de adicción. ¿Cuántos hay así? Un montón. Se casan, se divorcian, vuelven y se casan. No tienen un vacío del alma que solamente puede ser llenado por Dios. Y en la Biblia la palabra reposo, descanso y paz son sinónimos. Son sinónimos. Por ejemplo, los hebreos celebran por determinación de la ley lo que es el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el sábado, Shabbat. ¿Y cuál es el saludo de los hebreos? Paz, shalom, shalom, shalom. Y no tienen paz, y no han tenido paz por los siglos esto, porque la paz la da Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo y nos ha hecho hijos de Dios, no tenemos miedo porque tenemos un papá y Dios nos ha dado su espíritu y su paz. Y su paz. Sin embargo, los judíos en el tiempo de Cristo convirtieron el Shabbat en una religión rigurosa, legalista, que ya no importaba el reposo de Dios, sino el reglamento de que en el Shabbat no había que hacer nada. No había que los judíos hasta la fecha no aprietan ni siquiera el botón del elevador de su edificio. Es un exceso que contrarresta totalmente la razón de ser del reposo. Cuando Cristo vino a Israel, a Jerusalén, se encuentra con un hombre que tenía 38 años de ser paralítico, 38 años, de esa piscina de Betesda, quizás era el caso más angustioso. En 38 años, ¿qué familia va a tener ese hombre al lado? Y el Señor lo levantó
lo hizo levantarse y caminar. Y los judíos que estaban allí le reclamaron: ¿por qué estás cargando ese lecho, violando el sábado? Es más, el que te sanó también lo violó. Cuando Cristo vino a liberar a los cautivos, Él vino a liberar a los que estamos presos y oprimidos. Y nadie puede adorar a Dios con un dolor de muela. El Señor vino a sanarnos, a liberarnos de los cautiverios, de las cadenas, a darnos el verdadero descanso, el reposo, la paz. Entonces Nehemías, ya de haber concluido el muro, ya Esdras había terminado el templo, y ustedes saben que en el capítulo anterior, el sumo sacerdote que estaba ahí, mientras que Nehemías estaba haciendo el reporte allá ante el rey, infiltró a un archienemigo de Israel que fue Tobías. Tobías, el enemigo, un diablo mismo, y cuando vino Nehemías de vuelta lo echó y lo fumigó. Verdaderamente no te quiero cerca de aquí, porque si no estamos vigilantes, supervisando que la palabra de Dios no se contamine, va a venir una corrupción dentro de la iglesia también, como fue en el tiempo de Cristo, que los mercaderes del templo se habían apoderado del templo. Y el botín estaba dentro del mismo templo. Entonces basta que un poquito abramos la puerta para que se deteriore. Nosotros venimos a adorar a Dios. Una vez abrí un poquito la puerta y tuve que rápidamente cerrarla, ni rápidamente, demoré en cerrarla. Ay, pastor, mire que yo hago arepa y mira que no hay trabajo, que tal cosa. ¿Usted cree que yo pueda tener un kiosquito acá abajo para vender? Bueno, hermano, me parece. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la arepa, vino la empanada colombiana, vino los yogur, los tutti frutti, se volvió allá abajo un mercado. Y ya subían con el café en la mano y la empanada también. Y demoraban en llegar, se corrompió todo. Porque ¿para qué está la casa de Dios? Venimos a adorar al Señor. No venimos ni a chatear, no venimos a distraernos, sino a consagrarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su reposo, su paz, su descanso, su salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo en el corazón. Y somos hijos adoptados por Dios. No venimos a distraernos por nada más. Entonces, cualquier perturbación, entonces hay que estar vigilante. Porque donde hay gente, hay mercado, ¿o no? Donde hay gente, hay cliente. De repente, pastor, yo quisiera dar una charla para ver si los hermanos pueden tener trabajo a través de una oferta de ventas en línea, no sé, o el venta, ¿cómo le llaman eso? Redes, pirámides. No, hermano. Posiblemente no, porque el punto no está en convertirnos en mercaderías uno de los otros. Eso no quita que se hagan tipo de concesiones. No venimos a adorar al Señor. ¿Y no es cierto, Lorian? ¿Te acuerdas que una vez te llamé la atención? Yo hablando y Lorian ahí. Yo dije, che, qué descarada, oye. Mira, y me la quedo mirando un poco más seria. Pero qué barbaridad. Esa va a ser una piedra de tropiezo para todo el mundo. Y después al final del culto, Lorian, no te da pena. Mire, pastor, todo el bosquejo de lo que estaba predicando. Digo, bueno, me siento mal porque te estoy llamando la atención por gusto. Pero así como interpreté yo, lo va a interpretar el que está al lado. ¿Cierto o no? De que somos piedra de tropiezo para el otro. Porque venimos a adorar al Señor. Y si usted va a chatear, que gracias a Dios no veo a nadie, o no será que porque me van a hacer una operación en enero de los ojos. Pero si venimos a chatear y nuestro corazón está fuera de la adoración al Señor, no vengas. Porque eso sería una hipocresía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor a los judíos. Pero entonces vamos a ver este último, que la parte final de este capítulo, sobre lo que el único que da reposo es Cristo Jesús, el Señor. Y claro, Nehemías vino a limpiar la casa de nuevo.
ya sacó a Tobías, pero hay una infiltración y hay un sabotaje para la congregación de los santos en el día de reposo. Y vamos a verlo. Primero, cuando tú reposas, hermano, cuando adoras al Señor dejando toda labor. No venimos aquí a compartir. Nosotros sabemos, como cristianos debemos saber, que el reposo viene de adorar al Señor, de su relación con Cristo. Una persona que trabaja 24/7 no tiene reposo. Te puedes encontrar con un paisano chino que trabajan bastante, pues tú sientes el agotamiento en la caja registradora, porque el reposo lo da Dios. Nosotros tenemos el renuevo, la alegría del reposo y del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces vamos a ver el versículo 15 en adelante. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. ¿Qué son los lagares? Usted sabe que las uvas se pisan para sacarle ¿qué? El zumo, el jugo, y entonces de ahí se deriva con el tiempo con el vino. Están pisando en los lagares en el día de reposo. Es decir, ¿y para qué estaban haciéndolo? Para venderlo en el día de reposo también. Y que acarreaban haces, o sea, leña, y cargaban asnos con vino, y también de uva, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Todo este acarramiento y todo este mercadeo era para venderlo en el tiempo que estaban congregados en el día de reposo. ¿Qué nos puede suceder a nosotros? Que podemos convertir la iglesia en una clientela. Y ustedes saben muy bien que el templo de Jerusalén se había convertido en cueva de ladrones. Y dice la palabra: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Cómo osan ustedes vender en el tiempo del reposo, en el tiempo de la adoración a Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un amor apasionado, no para tener la mente dividida. Sigamos leyendo. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían ¿en dónde? ¿En qué día? En el día de reposo. Así que el pescado, así como en la esquina que está allá, de la otra calle que hay un mercado chino allá, ¿no? Que venden pescado y todo. ¿A qué hora se compra el pescado? ¿En la tarde o en la mañana? En la mañana tempranito, y ya estaban los pedidos, pues se acababa la corvina. Entonces, ¿cómo es esto? Se puede corromper. Y así, y la historia del cristianismo da evidencia de iglesias grandes que se terminaron en nada. Usted sabe que en Estados Unidos hay universidades que tuvieron un fondo cristiano. ¿Y usted cree que se comparte Cristo cuando alguien se está muriendo? Nadie. Eso nada más quedó el inicio. Porque todo comienza con un movimiento, después el monumento, que es el gran edificio, y después termina en un mausoleo. Muerto todo. Porque donde nosotros dejemos de predicar la palabra y de adorar al Señor, morimos. Morimos como está Europa, que nadie, ustedes saben, en el tiempo atrás, tú podías ir un domingo en Europa y la gente iba a su iglesia. Ahora las iglesias son mausoleos, son sitios de museo. El cristianismo murió porque la luz se apagó, porque no hubo sal de la tierra en ese lugar, y ahora Europa es un campo misionero. Entonces, y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. El punto era que era una profanación, porque donde Israel volviera a olvidar a Dios y se enfocaba en el Black Friday, o se enfocara en los mercados de todos los Shabbat, simplemente iba a haber la maldición, porque sin mí nada podéis hacer.
Que no nos olvidemos que nuestro enfoque mayor y nuestro amor pasional es al Señor primeramente. No primeramente. Y dice, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros, sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿No se acuerdan ustedes cuando hemos pasado 70 años de cautiverio babilónico? Precisamente por eso, por olvidarnos de Dios. Yo decía que hay un canto, creo que lo comenté en nuestro domingo, que se llama Los Ríos de Babilonia. Na, na, na. Y tiene un buen ritmo, tipo jamaicano, ¿no? Pero ese salmo es un salmo que es un lamento, donde en la letra del salmo dice cómo nosotros quieren que cantemos nuestros cantos cuando estábamos en Sión. Si estamos cautivos acá, va a salir es un lamento, no un canto. Aunque se bailara mucho, era un lamento. Y el lamento viene cuando nosotros le apartamos la cara a Dios y nos vamos por las costas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces nuestra iglesia debe ser celosa de guardar nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Y que basta cada discípulo ser como su maestro, como dice la boca de Cristo, y basta que el siervo sea como su Señor. El Señor quiere que seamos como Él quiere que seamos. Entonces ese primer punto, nosotros venimos a adorar a Dios olvidándonos de cualquier cosa que nos distraiga de esa santidad, de esa adoración a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué uno dirá, pero por qué querrá Dios la adoración? Porque Él quiere que lo adoremos. Oye, hermano, ¿quiénes tienen hijos aquí? Mate la mano, pues. Muy bien. Usted sabe que esos hijos dan de menos gastos a más gastos, ¿verdad? Primero tú te comías el Big Mac y la chiquita, ¿cómo se llama? La cajita feliz. Después con el tiempo, tú te comes la cajita y ellos el Big Mac. ¿Eh o no? Y va pasando el tiempo, y más caros se ponen. Y si es niña, el 15 años. Y si es niña, el matrimonio. Y que tiene que tener un carrito. Y dale. Y cuando se casa, hállala. Si, ¿qué tal? ¿Qué piden los padres? Que tú le pagues lo que invertí en ti. ¿Tú sabes cuánto tú me has gastado aquí? ¿Tú me puedes pagar esto? ¿Qué piden los padres? El afecto. El amor, la gratitud, basta eso. La peor desgracia es un hijo ingrato, eso es la peor desgracia, porque le diste todo y ni siquiera te atiende y más te tira en un asilo que otra cosa. Dios pide de nosotros adoración, porque todo hemos recibido por gracia. Entonces la adoración es algo que cuando venimos a adorar, nada nos distraiga de ese amor al Señor, Entonces, cualquier cosa tiene que pasar no a segundo plano, al último de los planos. En segundo lugar, en esta última porción, en la iglesia, nosotros tenemos que cerrar las puertas al mundo. El mundo no puede entrar por la iglesia y ahora sí hay una infiltración. Ahora mismo nosotros podemos cerrar la casa con verja para que no entre el ladrón, pero el ladrón de nuestras almas entra por el internet. Ahora es muy fácil seducir y te puedes encontrar con la sorpresa de que si tú no atiendes a tu hijo está siendo atendido por una serie de malvados, perversos, lobos rapaces que no van a tener piedad con ellos. Ahora, así hasta a nivel mundial,
Quieren que el Estado le dé educación sexual a los hijos. Que para mí eso es corrupción de menores. 100%. Porque si tu hijo tiene un contacto dañino y lo mueven a ese lado, ya lo marcaron para siempre. Entonces nosotros tenemos que cerrar como iglesia las puertas del mundo. No abrirlas por nada. Si yo, imagínense hermano, que yo crezco sin celulares, sin internet, en un pueblo allá, y me vestía como hippie, ¿ah? ¿Qué clase de influencia del mundo puede haber? Basta ancha, no era tan loco, pero la basta ancha, de que el pelo largo, que la patilla, que la villona. Ya papito sería Black Power allá. Y una moda horrible, con el perdón. Esa moda de marihuanero, oye. Con el perdón. Yo ahora la veo más fea, ¿no? Fea. Pero ¿cómo es posible que puedan haber influido sin los medios de comunicación que existen ahora? Ahora tú puedes tener acceso a unas influencias malignas, ¿sí o no? Y por eso que la iglesia tiene que cerrar filas contra la influencia del mundo. Vamos a seguir leyendo la parte que sigue. Número 2. Son 3 nada más para que no se agoten. No se agoten. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, ¿cuándo comienza el Shabbat? A las 6 de la tarde. Cuando iba oscureciendo, ya los mercaderes estaban preparados. Dice, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, como ya Nehemías sabía que venía la infiltración de los mercaderes, dijo que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Primero adoración a Dios. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Yo no sé cómo se la ingenian los mercaderes, pero la mercancía entra, hermano. Y se quedaron fuera de Jerusalén. Observen este detalle, que Nehemías dice, no entra nadie que estos mercaderes. Pero se quedaron afuera. ¿Qué será lo que querían? De repente una coimita para que entraran y abrieran la puerta. Pero se quedaron ahí esperando un refilón, una distracción y entrar. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si este es día de reposo y consagración a Dios, ¿qué hacen ustedes allá? Si lo hacéis otra vez, Señor, permíteme ser como Nehemías, os echaré mano, como lo hizo Cristo cuando lanzó a los mercaderes del templo. Él les echó mano, ¿sí o no? Y desde entonces no vinieron en día de reposo. Entonces la iglesia tiene que cerrar filas y sobre todo en estos tiempos. No podemos relajarnos. Y déjame decirte que de acuerdo a las 7 iglesias que hay en el libro Apocalipsis, la última ¿cuál es? La Odisea, que coincide con los últimos tiempos de ahora. ¿Cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? Que no es ni fría ni caliente, y por tanto te vomitaré de mi boca. Una iglesia poco consagrada, poco conocedora de la palabra de Dios, poco que vive el fervor del Señor, y te vomitaré de mi boca. Esa es la iglesia que va a prevalecer, porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, en los posteros tiempos no va a venir un avivamiento, va a venir una gran apostasía, porque los hombres apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Por tanto, tenemos que estar bien vigilantes, mirando que las puertas de la iglesia estén cerradas al mundo. Y vamos a la parte, a lo que sigue. En versículo
22. Y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas. ¿Guardar qué es? A vigilar las puertas, para santificar el día de reposo. El día de reposo, ¿qué significa santificar? Hemos apartado, este día es apartado para adorar a Dios. Eso es santificar. La iglesia nuestra, hoy domingo no es para el Señor, es para el Señor, y mañana lunes discoteca. Esta iglesia está apartada para adorar al Señor. No podemos tergiversar el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y entonces Nehemías dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Hay que ser celosos, porque basta con que entre. Ese es como es como un chiste, pero es una ilustración para mí, que está el camellero en el desierto con su tienda, y hace frío, y el camello está afuera. Y el camello le dice al camellero, ¿me puedes permitir entrar mi nariz nada más? Porque hace frío. Está bien, pero tu nariz nada más. Pero que va, al ratito seguía durmiendo y ya tenía el pescuezo. Y ya más adelante tenía las dos patas. Y ya al tiempo sacó al camellero fuera y se quedó con la tienda. Así nos puede ocurrir a nosotros también. Dale oportunidad al diablo. Un poquito de levadura le da toda la masa. Un poquito de intervención maligna y todo se viene abajo. Y no es porque Dios no sea fiel a sus hijos, sino que nosotros hemos sido infiel con Él. Entonces, en último lugar, en cuanto al reposo, ya no tiene que ver con el día de reposo en sí, sino con algo peor. ¿Habrá algo peor que no consagrar el día de reposo para el Señor? Sí, hay algo mucho peor, que es entrar en yugo desigual con los incrédulos. En la iglesia, a lo largo de los años, ya no tenemos una iglesia de 31 años. Ha habido grupos de jóvenes en una etapa, y esos grupos de jóvenes se casaron entre ellos. Aquí está Miguelito con Tere. Así podemos citar a varios que se conocieron, jóvenes, y se casaron. Hay varios. Y eso es lo que va a ocurrir. Nosotros no nos casamos buscando novio por internet, hermano. Hay una diferencia, una gran diferencia entre el mundo y el Señor. En el mundo dicen que el amor es ciego. Claro que es ciego, para ellos es ciego. Porque se casaron por apariencia, se casaron porque vestía bien, bailaba bien y... ¿Cuál sería el otro? Baila bien, viste bien, se ve bien y platita mata vestido. Entonces, ¿qué pasa con esos matrimonios? Son ciegos. Yo pensaba y me encontré con otra cosa. Pero entre nosotros no nos casamos ciegos porque nos conocemos primero. Somos amigos primero. Y conocemos quién es tu mamá, tu papá. ¿Nos conocemos o no? Así que no hay ceguera aquí. Es más, cuando somos novios, primero fuimos amigos. Y nos respetamos. Y cuando viene el matrimonio, es un compromiso delante del Señor. Entonces, pero ¿cuál es el problema del yugo desigual? Alguna que se desespera, digo, pero aquí no veo ningún candidato. Yo me va a dejar el tren. Y se montan en cualquier vagón y te lo tiran por otro lado. Porque pensaron, yo lo convierto para abajo. O yo la convierto para abajo. Y lo que se quedan competidos en el mundo. Porque el que pierde en el yugo desigual es el hombre, es el que se casa. Porque él va en abierta desobediencia al Señor. Y el Señor dice, no os juntéis en yugo desigual por los incrédulos. Porque qué concordia tiene el creyente con el incrédulo. Qué compañerismo, qué comunión Cristo con Belial. No hay. Son dos mentes distintas.
Y así mismo pasa en los negocios también. El que pierde es el creyente. El creyente pierde. Pero vamos a ver, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, esas mujeres que eran amonitas y moabitas. ¿Se acuerdan del origen de las amonitas y moabitas, que fueron las que nacieron de el incesto de las hijas de Lot, que se llegaron a su papá embriagándolo? ¿Se acuerdan? Claro que con el tiempo Dios fue saneando con las generaciones y de ahí salió una Ruth, moabita. Pero bueno, los judíos se empataron con los amonitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Perdieron hasta la lengua judía porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Miren si se había perdido todo allí. Todo se había perdido. Diferente a Daniel, que Nabucodonosor quiso babilonizar a Daniel y a sus amigos, y fue convertido al Señor. Y dice que y reñí con ellos. Oye, Señor, ¿cuánto me gustaría imitar a Nehemías? Dice, y reñí con ellos y los maldije. ¡Wow! Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Les agarré por las barbas y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Esto es un asunto de racismo? No. Es un asunto de lealtad, sometimiento, obediencia a los mandatos de Dios, que el incrédulo no lo tiene. Y observen, no pecó, es importante esto, aguanten hermano, que no pecó por esto Salomón. ¿Quién era el sabio más grande en la era bíblica? Salomón. No había un hombre en su generación más sabio que Salomón. La reina de Saba vino a escucharlo directamente. Salomón, Dios le dio lo que no pidió. Él le dijo, tú no pediste riqueza, no pediste longevidad, no pediste venganza, y te voy a dar lo que no pediste, sabiduría. Pero ¿dónde cayó Salomón, donde perdió toda sabiduría? ¿Dónde fue? Cuando se juntó con las mujeres incrédulas. Y vamos a ver. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él, aún a Salomón, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Tú tienes más aguante que Salomón. Y no tenía ningún aguante Salomón, porque en verdad que era una enfermedad. Vamos a ver un momentito. En Primera Reyes 11, vemos un hombre que no necesitaba dinero, tenía toda su vida asegurada. ¿Cuál fue lo que lo hizo caer? El juntarse en yugo desigual con estas mujeres. Pero el rey Salomón dice, amó además de la hija de Faraón, a hija de Faraón, el enemigo número 1 de Israel, que lo mantuvo esclavo por siglos. Se allegó a la hija de Faraón a mujeres, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, o sea, moabitas, a las de Amón, a las de Edom, oye, a todos los enemigos de Israel, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Qué tenían esas mujeres que él tenía esa preferencia por todos los enemigos de Israel? Yo no sé, ¿será que era más sexy o que era el lío ahí? Igual que Sansón, que Sansón le decía a los papás, oye, ahí veredas aquí porque tú tienes que mirar para la Filistea. Nada, el hombre se empecinó con la Filistea, ¿sí o no? ¿Y cómo terminó Sansón? Sin ojo.
porque así termina aquel que se va con el ojo equivocado. Y bien, ustedes saben el récord de Salomón. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. El que termina influido por un mundano es el creyente, porque partió en desobediencia. Y aquí está el récord de Salomón. Y tuvo 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas, o sea, 1000. Ya es una enfermedad. Ningún hombre aguanta eso. Y entonces yo me pongo a ver, ¿qué es esto? Pero un hombre que había dicho: hijo mío, en Proverbios, en el libro de Proverbios, ¿se acuerdan? Hijo mío, apártate de la mujer ramera, no te acerques, huye de ella, cuidado, vas como buey al matadero. Y cayó 1000 veces. Entonces, ¿qué dice Nehemías? Así como cayó Salomón, ¿ustedes creen que cómo van a terminar ustedes? ¿Cómo van a terminar nuestros hijos si no los instruimos en el temor a Dios? Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, y usted sabe que viejo es ya viejos más manipulables, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿De qué sirve la sabiduría? Si hay alguna hermanita creyente que va a la iglesia, está yendo a la universidad y de repente pierde contacto con la iglesia, no tiene el reposo, no tiene el abrigo, y ya comienza a tener compañerismo con el mundo, sale de la escuela, de la universidad: oye, vente, vámonos a la discoteca. Ok, pero no voy a bailar. Ok. Segundo viernes, ¿quieres bailar? Bueno, pues. Tercer viernes, está encinta. Hermano, ¿usted cree que eso no puede suceder? Pero tú te vas desviando, y sales con otra cosa. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Donde tú pierdes el norte de tener a Cristo, cualquier viento de doctrina te lleva. A Satanás hará contigo lo que sea. Entonces, la última parte, estamos en el versículo ahora 28, ya leímos todo lo demás, ¿no? Número 28. Esto es importante, este cierre. Y uno de los hijos de Joiada, es un poco difícil de pronunciar porque tiene tres vocales juntas. Hijo, Joiada, gracias a Dios no le pongan a nadie ese nombre a un hijo. Dame un nombre, Señor. No. Hijo del sumo sacerdote Eliasib. ¿No le suena a Eliasib? Que también estaba emparentado con Tobías y lo había metido dentro del templo. Ahora otra vez está el sumo sacerdote aquí, que era yerno de Sanbalat. ¡Wow! Si eran los dos archienemigos de Israel en la construcción del muro. Tobías y Sanbalat. ¿Y qué hizo él? Dice que, por tanto, lo ahuyenté de mí, le echó vaigón, hermano. Lo sacó, no quiero trato ni suerte, porque estamos en yugo desigual. Acuérdate de ellos, Dios mío. Contra los que contaminaron el sacerdocio. Igual puede ocurrir con el pastorado, ¿o no? Una contaminación. Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados,
y para las primicias. Ya se ordenó todo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí. Y nosotros tenemos que hacernos el compromiso grande, el gran compromiso de no contaminar la iglesia del Señor. De predicar lo que el Señor dice, no lo que yo pienso. Porque vendrá el tiempo que no querrán saber de la sana doctrina. Y vamos a terminar entonces en una aplicación. Estoy terminando más o menos bien, hermano, en tiempo. Otra vez, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? A adorar al Señor. No a vernos uno al otro, a criticarnos, a murmurar. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Pero otra vez, si entramos con celulares o distrayéndonos con chateos, eso es hipocresía. Esa es la adoración falsa de los soldados romanos cuando estaban burlándose de Cristo, cuando le pusieron la corona de espinas y la vara. Oh, salve, salve. Algo parecido. Estamos haciendo la mímica de que adoramos, pero por dentro estamos separados. Porque nuestro corazón está en otro sitio. Adorar sin que el corazón totalmente consagrado a lo que estamos haciendo, y Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no es mentira. Eso el Señor no recibe esa adoración, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces oremos para terminar, que no perdamos el enfoque en el Señor, en tu mente, en tu vista, en tu corazón, sin pensar en las cosas del mundo. Cuando estamos en la iglesia, esto es un pedazo del cielo. Cuando estamos en la iglesia, el reino de Dios está aquí. Porque nosotros somos la manifestación del Dios invisible, haciéndose visible por medio de su iglesia. Y aquel que ama al mundo, ¿se constituye qué? En enemigo de Dios. Venimos a adorar a Dios de nuevo, porque este es nuestro Shabbat, nuestro reposo, nuestro shalom, nuestra paz, porque tenemos a Cristo. El pobre Israel está buscando paz. Ya han pasado siglos y siglos y siglos. Un pueblo que toda la vida ha sufrido desde los judíos. Toda la vida ha sido sufridos. Y va a ser duro que tengan paz, aunque ellos la reclamen y la quieran, porque la paz la da Cristo, el príncipe de paz. Y cuando estemos nosotros en el cielo, va a haber problemas de pago de hipoteca o pensión alimenticia, va a haber lío de que no nos alcanzó el presupuesto para el mes, va a haber ese problema. Nosotros vamos a tener problemas económicos. Si las calles serán de oro. Ahora, ¿qué? ¿Problema de salud? ¿Qué problema? ¿De casa? ¿Calor? ¿Nieve? ¿Sabe lo que va a haber en el cielo? Que el príncipe de paz está reinando. Se acabó. Y tú puedes tener al príncipe de paz contigo desde hoy, con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí o no? Entonces, entre en el reposo del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tendremos siempre el reposo del Señor. Siempre. Vamos a orar. Pero espérese, antes de decirle que vamos a orar. Acuérdense que yo allá en la esquina aquella me reúno con los que por primera vez nos visitan. Y si hay alguna oración especial, ahí oramos en esa esquina allá. Así que los invito en esa esquina
que yo he tenido la dicha de tener un encuentro personal con muchos, ya ha sido un deleite para mí. Así que extiendo un poquito más nuestro Shabbat, reuniéndonos allá. Bueno, Padre Celestial, te doy gracias, Padre, porque tenemos al Príncipe de Paz en el corazón. Satúranos de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Satúranos de tu espíritu, porque separado de ti nada somos, Señor. Danos el descanso y el reposo. Danos, Señor, porque nadie nos podrá separar de tu amor y nadie podrá arrebatarnos de tu mano, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, yo te pido que ates en el corazón de mis hermanos la monumental verdad de que el reposo lo das tú nada más. Que no busques reposo ni en plata, ni en estabilidad laboral, ni en nada de lo que el mundo pueda ofrecer, sino directamente de ti, Padre. Bendice a mis hermanos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.